Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado, desde un Mozart. Muy buenas histocuriosos y bienvenidos una vez más. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de una franja de tierra de apenas 365 kilómetros cuadrados, pero que, creedme, contiene milenios y milenios de historia. Un lugar que ha sido el centro de imperios y que hoy pues es el epicentro de uno de los conflictos más complejos del mundo. Hablamos, cómo no, de Gaza. Es que esta frase lo clava, de verdad. Captura toda la esencia del lugar. Y es que la historia de Gaza no es algo secundario, no, es central. Para que entendamos un poco lo que está pasando hoy, tenemos que desandar un camino que es muy, muy largo. Vale, aquí tenéis la hoja de ruta de hoy. Empezaremos en la antigüedad, ¿vale? Luego avanzaremos hasta el origen del conflicto moderno. Exploraremos las décadas de ocupación y resistencia, analizaremos ese ciclo terrible de bloqueo y guerra y terminaremos, cómo no, reflexionando sobre el presente y el futuro. Venga, vamos allá. Lo primero es lo primero. Viajemos al pasado. Mucho antes de las fronteras que vemos hoy, Gaza era un punto, neurálgico del mundo antiguo. Un lugar de una prosperidad y un poder increíbles. Fijaos un momento en esta cronología. Con los egipcios fue un puerto vital. En la época romana, una ciudad clásica que florecía sin parar. Durante la Edad de Oro del Islam, un centro de conocimiento y de fe. Y ya con los otomanos, un eje administrativo clave. La idea con la que tenemos que quedarnos es que Gaza siempre fue importante. Siempre fue un lugar de conexión, nunca de aislamiento. Y entonces llegó el siglo XX. Con la caída de los grandes imperios se empezaron a trazar nuevas líneas en el mapa. Y con ellas se sembraron las semillas de la discordia que vemos hoy. Aquí es donde la cosa empieza a complicarse. Y mucho. Durante su mandato, en plena reorganización geopolítica tras el fin del Imperio Otomano, Gran Bretaña hizo dos promesas que eran sencillamente incompatibles. Lo hizo para asegurar sus propios intereses, claro. Por un lado, prometió un hogar nacional para el pueblo judío. Y por otro, prometió la independencia a los árabes. El resultado, pues un conflicto que era prácticamente inevitable. Claro, cuando en 1948 se crea el Estado de Israel, para los palestinos comienza lo que ellos llaman la Nakba, la catástrofe. Y no es una palabra cualquiera, ¿eh? Encapsula todo el trauma de la expulsión masiva, de la pérdida de sus casas, de sus tierras, de una vida que habían construido durante generaciones. El impacto humano de la Nakba en Gaza fue, inmenso. Para que nos hagamos una idea, mirad esto. En solo 2 años, la población de la franja se triplicó. Cientos de miles de refugiados llegaron a campamentos improvisados, y esto transformó para siempre su demografía y su realidad. Venga, saltamos a otro momento clave. Después de un periodo bajo administración de Egipto, Gaza se va a enfrentar a una realidad completamente nueva, la ocupación militar directa. En 1967, justo después de la Guerra de los 6 días, Israel ocupa la Franja de Gaza. Este es un momento absolutamente decisivo porque da comienzo a un periodo de décadas de administración y control militar por parte de Israel. Pasan 20 años y en 1987 estalla la primera intifada. Y esto, ojo, es un cambio radical. Ya no son ejércitos de otros países los que luchan, ahora es una rebelión civil, masiva, que surge desde dentro. Y es justo durante este levantamiento, y en parte por la desilusión con el liderazgo más tradicional, cuando nace una organización que va a marcar el futuro, Hamás. La intifada acabó llevando a la mesa de negociación y a los famosos acuerdos de Oslo, en 1993. Y la verdad es que hubo un momento de esperanza real, casi palpable. Se creó la Autoridad Palestina y el mismísimo Yasser Arafat regresó a Gaza. Parecía que, de verdad, la paz estaba al alcance de la mano. Pero bueno, como ya sabemos, esa esperanza duró muy poco. Bueno, y con esto ya nos plantamos en la época más reciente de Gaza, una era que está definida por la retirada de Israel, por la llegada de Hamás al poder y sobre todo por un ciclo de violencia absolutamente devastador. Aquí los acontecimientos se precipitan, van muy rápido. En 2005 Israel se retira de Gaza. Justo al año siguiente, en 2006, Hamás gana las elecciones legislativas, un resultado que, la verdad, sorprendió a todo el mundo. Y ya en 2007, después de un conflicto interno muy corto con Fatah, que era el partido que gobernaba hasta entonces, Hamás toma el control total de la franja. La respuesta de Israel y Egipto es inmediata, un bloqueo casi total. Mirad estas cifras, porque las consecuencias humanas del bloqueo fueron brutales. El desempleo general se disparó hasta casi el 45%, y entre los jóvenes, superó el 60%. Esto creó una situación de desesperación económica y social que es difícil de imaginar. Y por si la crisis económica fuera poco, a esto se le suma un ciclo de guerra que se repite una y otra vez.
Operaciones militares como Plomo Fundido o Margen Protector, que devastan Gaza, dejando miles de víctimas y una infraestructura hecha ruinas, atrapando a la población en una espiral sin fin de violencia y reconstrucción. Y con todo esto en la mochila llegamos a la actualidad, a un presente marcado por los acontecimientos sin precedentes de finales de 2023 y sus consecuencias, que han sido catastróficas. El 7 de octubre de 2023, Hamás lanza un ataque coordinado contra Israel como nunca antes se había visto. La respuesta de Israel es inmediata. Declara una guerra total que da comienzo a la campaña militar más destructiva que Gaza ha sufrido en toda su historia. La escala de la crisis humanitaria actual es que es difícil de comprender. Como se ve en la tabla, hablamos de cifras que marean. Más de 1 millón de civiles desplazados, una destrucción masiva de infraestructuras críticas como hospitales y casas y una ayuda humanitaria tan restringida que ha provocado hambruna y la propagación de enfermedades. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta final que plantea nuestra fuente, una pregunta que hoy resuena con más fuerza que nunca. ¿Existe todavía alguna posibilidad de un futuro diferente para Gaza y su gente? Y con esa pregunta en el aire, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Mil gracias por habernos acompañado. Si este análisis os ha parecido valioso y os ha ayudado a entender un poco más, ahora es el momento de apoyar el trabajo que hacemos. Ya sabéis cómo va, a darle un buen like, compartir esta explicación para que llegue a más gente y, por supuesto, si no lo estáis ya, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos los próximos análisis. Y ahora nos encantaría leer qué pensáis en los comentarios. ¿Qué creéis que se necesitaría para construir un futuro diferente en Gaza? Dejemos las reflexiones abajo, eso sí, siempre desde el respeto. ¡Hasta la próxima, estocuriosos! Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un